Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos debatiendo el proyecto de ley de reconciliación nacional y ahora tenemos la postura de organizaciones de la sociedad civil que llevan este tema en seguimiento al trabajo de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, insistiendo y presentando proyecto de ley. Y es un gusto para mí recibir a Eduardo García, director de ProBúsqueda, y también recibo cordialmente a Manuel Escalante, subdirector del IDUCA. Muy buenos días, bienvenidos a República. Eduardo, bienvenido, qué gusto. Muy buenos días, muchas gracias por tenernos aquí. Gracias por tomar la invitación. Manuel, bienvenido. Gracias y buenos días también para los televidentes. Bueno, quiero aprovechar para poner en contexto una nota que elaboró Teleprensa en mayo, sobre todo en particular de la última consulta que hizo la Asamblea Legislativa a diversas expresiones de la sociedad sobre este tema del proyecto de ley de reconciliación. Este contexto o este archivo nos permite un poco ampliar la discusión con nuestros invitados. Veamos. Entre los invitados figuró el cardenal Gregorio Rosa Chávez. Todos tenemos necesidad de perdón de Dios y del prójimo. Por tanto, todos debemos estar dispuestos a perdonar y a pedir perdón. Pidió a los diputados cautela. Doy gracias a Dios por el proceso que se inicia este día y le pido que no vayamos a caer en la trampa de abrir la caja de Pandora. Hoy en día, abrir la caja de Pandora significa una acción en apariencia pequeña o inofensiva, pero que puede atraer consecuencias catastróficas. Esta mañana está esa cajita ahí en manos de nosotros, a ver qué pasa. Cuando llegó el turno de los militares retirados, dijeron que ellos no quieren ser parte de los que ocupen el banquillo de los acusados. Se pretende llevar y juzgar a tribunales civiles a los oficiales y a los soldados que defendieron la patria sin seguir el debido proceso, cuando ellos el único pecado que tienen fue cumplir un mandato y una orden que se les dio. Mientras tanto, el IDUCA señaló a los parlamentarios las deficiencias de la ley. No comparten que sea transitoria ni que se limite la investigación de los casos. Realmente la Fiscalía y los jueces deben estar habilitados para ampliar el número de casos de oficio en cualquier momento, más aún porque existe la posibilidad de que se vayan descubriendo nuevos casos en la medida en que se vayan investigando otros. Con los insumos recibidos este lunes, los diputados esperan decidir esta semana. Hemos escuchado a todo el mundo, yo creo que de eso se trata. Y lo dijimos nosotros, vamos a escucharlos, vamos a verlos, que nos sirvan de insumos. La iglesia creo que fueron de las más centradas que vinieron aquí a exponer. Y que lo que se busca es que hayan condiciones para una verdadera reconciliación. Yo creo que eso es lo que hay que privar aquí, hay que ser bastante cautos. Nosotros no queremos cárcel para una persona de 80 años, si acaso medidas sustitutivas. Bien, ahí teníamos entonces esta nota elaborada por Teleprensa en la cual nos permite como archivo tener un contexto de esta plática que tenemos con expresiones de las organizaciones de la sociedad civil sobre este tema. Y empiezo sobre esto porque nos sirve como un contexto, Manuel, particularmente hay varias frases que son llamativas, generadoras de una reacción, particularmente la del cardenal Rosa Chávez sobre el tema de abrir la caja de Pandora. Y tengo la curiosidad de consultarles cuál es su opinión sobre esta postura, sobre este tipo de declaración, porque puede interpretarse de diferentes maneras, pero la interpretación que ustedes hicieron en su momento cuando se hizo la convocatoria en el Centro Cultural Legislativo a todas las expresiones de la sociedad. Bueno, aquí quizás voy a dar la interpretación que le doy yo, ¿verdad? Porque no hablo ni en nombre de las organizaciones ni tampoco del IDUCA particularmente. A mí me parece que el lenguaje y el mensaje que el cardenal llevó en esa ocasión fue un mensaje que se lo lanzaba directamente a los victimarios, es decir, a las partes beligerantes del conflicto armado. Y no hay que perder de vista que realmente en esa comisión política están sentados personas que de una u otra manera han tenido vínculos con esa parte victimaria, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, digamos, lo que creo yo que la lógica que él lanzó es, bueno, hay que legislar esto, hay que regular esto, pero sin una lógica de venganza, ¿no? O sea, es decir, al abrir la caja de Pandora no es una lógica de revanchismo o una lógica de venganza de quién tiene más muertos o quién tiene menos, sino que tiene que ser una construcción desde las víctimas. O sea, es decir, una construcción que realmente permita el acceder a la justicia, pero desde una perspectiva de paz. O sea, el uso, y que es lo que ha hecho las víctimas durante 25 años, es el uso de las herramientas legales que permite el Estado de Derecho, que no es más que la búsqueda de solucionar los conflictos a través de la paz, por medios pacíficos.
Entonces yo creo que el lenguaje que él utilizó, digo, mi interpretación es un mensaje hacia las partes beligerantes, pero en un sentido de decirles, miren, no abran la caja de Pandora, no utilicen esto para seguir, digamos, reproduciendo sus dinámicas de venganza, sino hay que ver a la víctima, ¿verdad? Como decía también en su mensaje, hay que dar espacios para que las víctimas puedan perdonar, pero principalmente para que los victimarios puedan pedir perdón, ¿no? Yo creo que eso rescataría más el mensaje en la lógica de que sea una ley que facilite el proceso de reconciliación y no una ley que venga en lógica de venganza, porque no es eso lo que se está promoviendo. Muy bien, ahora hay un aspecto, Eduardo, ya contextualizando a los últimos días lo que ha ocurrido en la Asamblea Legislativa, particularmente la Comisión Política de la Asamblea Legislativa ha llegado a un acuerdo de solicitar 3 meses de prórroga a la Sala de lo Constitucional para elaborar y aprobar la ley de reconciliación. Para ustedes como organizaciones, en el caso de ProBúsqueda, ¿están de acuerdo con esta solicitud de tiempo? Es decir, ¿es adecuada esta solicitud temporal? Difícilmente es creíble que en 3 meses vayan a hacer lo que en 3 años debieron haber hecho. Le doy el beneficio de la duda, siempre y cuando acaten las recomendaciones de la Corte Interamericana y cumplan a cabalidad la sentencia de la Corte de la Sala de lo Constitucional. Lo que no va a servir de nada es pedir 3 meses para ver qué pasa en la agenda política, en la agenda de la Asamblea, para ver cómo frenamos nuevamente esto y cómo desestimamos otra vez la posibilidad de darle justicia a las víctimas, de darle reparación y de que esos crímenes de lesa humanidad queden en la impunidad nuevamente, porque quienes están detrás de ellos son quienes lo cometieron. Eduardo, parece uno de los aspectos aquí que una de las razones por qué ampliarlo a 3 meses, y ya tuvimos en el segmento anterior la postura de 2 diputados, de Leonardo Bonilla y de Juan José Martel, pero una de las razones para ampliar este periodo a 3 meses es un llamamiento para tener más opiniones de otros grupos y expresiones de la sociedad. Desde su perspectiva, ¿se considera que deben seguir estos llamamientos o ya es un tiempo más para diseñar y deliberar entre grupos parlamentarios? Si el llamamiento se hace para que avalen un producto, que es lo que tienen dentro de la comisión política, que no reúne las características que ha dado la Sala de Constitucional, no interesa tener 3 meses. Si el llamamiento es para que las víctimas den su opinión, que son las actoras partícipes fundamentales de esta ley, ¿verdad?, quienes van a recibir los beneficios, sería lo ideal. Yo 3 meses o 6, después de haber esperado tantos años, ¿verdad?, 30 años de conflicto armado, mientras sirva para reconciliar en los estándares y en las condiciones que deben ser, no deben ser consultas o llamamientos para preguntarle si está bien o está mal la propuesta. No deben ser para analizar la sentencia de inconstitucionalidad, deben ser llamamientos para incorporar al articulado de la propuesta que ya está presentada, la que ha surgido el trámite administrativo, la que presentaron las organizaciones con el diputado Martel precisamente, porque la otra propuesta es un producto, son unas conclusiones, son unos datos que tienen desde la comisión ad hoc, ¿verdad? No hay otra ley, ni siquiera han tenido a un diputado, una diputada, una fracción que acompañe ese producto porque en el fondo saben que es lesivo. Entonces, si es para analizar la propuesta y enriquecerla, está bien que llamen a la gente. Lo que no se vale es que vayan a perder 3 meses más, porque en esos 3 meses más se da el daño irreparable de nuevas víctimas que van a morir, que van a quedar en el camino sin haber conocido la justicia, la verdad y la reparación. Y de eso sí van a ser responsables. Le hacía la consulta, Eduardo, sobre la siguiente lógica. Manuel, uno de los riesgos o dentro de los escenarios es dar prórroga de 3 meses y esto sea un patrón, ir solicitando prórrogas otros 3 meses, otros 3 meses. Claro. ¿Cuál es el riesgo que se tiene de esta lógica en particular? Y si ustedes piensan que ya pasó el tiempo de las consultas y es el momento ya del diseño y de la deliberación de un proyecto de ley. Yo creo que bueno, como decía Eduardo, pues en 3 meses tratar de sacar lo que en 3 años no se hizo, pues prácticamente es imposible. Pero, digámoslo así, si cuando los diputados han demostrado que tienen interés en algo, lo hacen, ¿no? Es decir, cuando ellos tienen en su agenda sacar algo por los plazos o por la importancia, lo han hecho, o sea, y lo han demostrado en infinidad de veces. Lastimosamente, pues muchas de esas decisiones han sido más para beneficios propios que para beneficio de la sociedad. Pero este es un tema de beneficio de la sociedad, es un tema de que tienen no solo 3 años de retraso, sino 30 años. Y yo lo que esperaría es que si van a ser 3 meses, que realmente se utilice el tiempo adecuadamente, ¿no? A mí me llama la atención que, por ejemplo, cuando deciden esto, que es la subcomisión política, que luego lo pasa a la comisión política, lo hacen con micrófono apagado. O sea, es decir,
¿Qué es lo que discutieron? ¿Qué plantearon en ese punto, verdad? Porque mi primera pregunta es, bueno, son 3 meses, pero ¿cuál es el punto de partida? O sea, es decir, ¿qué es lo que van a iniciar a hacer? Como decía Eduardo, ¿es analizar la ley, analizar la sentencia, o es comenzar a partir del proyecto de ley ya presentado por las organizaciones o de la propuesta de documento de la subcomisión? O sea, ¿cuál es el punto de partida para esos 3 meses? Y luego el cómo. O sea, es decir, ¿cómo van a hacer ese proceso de consulta? Solo 20 minutos en una lógica unidireccional donde las organizaciones o las personas hablan y los diputados algunas veces ni siquiera están escuchando porque están con el celular, o realmente van a haber grupos focales, mesas de trabajo, metodología participativa. De eso existen métodos ya ampliamente demostrados que funcionan, ¿no? O por ejemplo, las discusiones se están concentrando en San Salvador, pero la mayor cantidad de masacres han ocurrido fuera de San Salvador. La Asamblea Legislativa tiene 14 oficinas departamentales. ¿Por qué no te ponen en infraestructura de las oficinas departamentales y se desplazan los diputados, permiten las consultas territoriales? Luego también el enfoque no tiene que ser un enfoque eminentemente jurídico. Vamos a ver en esas consultas, si es que se hacen y esperemos que se hacen, vamos a tener personas que probablemente sea su primera vez en contar lo que pasó. Eso va a necesitar un acompañamiento psicosocial. O sea, es decir, este es el momento en donde los diputados también tienen que pensar en cuál es el equipo de psicólogos que van a acompañar estas consultas si es que realmente las quieren hacer bien. Porque aquí no es una lógica de ir a poner víctimas contra víctimas. Esa es la lógica de las partes beligerantes. Las víctimas lo que tienen que ver es cómo se les prepara. Y entonces el ir generando, o sea, lo que quiero traer a cuenta es que si no hay una metodología muy bien planteada, muy bien pensada, no vamos a ser óptimos esos 3 meses y probablemente si se hace mal, lo que vamos a tener en lugar de generar espacios de reconciliación, va a ser generar espacios justamente de conflictos mayores. Hay un aspecto acá, antes de irme a la pausa, Eduardo, que se lo consultaba a los diputados en la entrevista anterior, era cuáles eran desde su criterio los puntos más complejos en la negociación de un proyecto de ley que ya puede pasar al Pleno y ser votada, particularmente si es la sanción penal a los victimarios y sus máximas jefaturas, la restitución patrimonial, o hay otros elementos, Eduardo, que considera usted que son como los puntos más complejos de esta negociación que la tiene de manera circular este proceso. Yo creo que lo más difícil es que los diputados entiendan las definiciones de las palabras justicia, verdad, y no inventen otras definiciones. Cuando hablamos de justicia, es una justicia pronta, justa, equilibrada, acorde al delito que se ha cometido, acompañada de una sanción y una garantía de repetición. Llamarle a esto un acto patriótico, llamarle a que defendíamos en un lado, defendíamos en otro, el perdón y olvido, amnistía, decir que las víctimas se lo buscaron, eso no responde a ese término de definición de justicia que entendemos y que hemos estudiado todos, ¿no? El término de verdad, hay múltiples verdades y por eso es importante el acceso a la información. No, mis archivos no existen, no los tengo, pero tengo un censo amplio de veteranos, ¿verdad? Aquí tenemos una ley, las víctimas son cosas del pasado. Entender y definir, yo creo que es más un problema de lingüística y de castellano que en el fondo que al final de la propia ley, ¿no? No se puede cambiar la palabra justicia e interpretar lo que nos interesa. Una amnesia, una amnistía, un perdón y un olvido. Porque si es así, tendríamos que cambiar el Código Procesal Penal, la Constitución y tantos otros documentos que reglamentan la estructura del país y la convivencia. Muy bien, tengo que hacer una pausa, pero al regresar me gustaría escuchar la postura de Manuel sobre aquellos puntos que generan complejidad en las negociaciones y también retomar una de las declaraciones que tuvimos hace unos minutos. El diputado Martel nos ponía en perspectiva lo siguiente: probablemente no todo se va a lograr del proyecto de ley que se presentó, pero sí los aspectos fundamentales. Y de la perspectiva de ustedes, ¿cuáles son esos puntos fundamentales? Volvemos en minutos.
Gracias por continuar junto a nosotros en República. En esta segunda parte del lunes 8 de julio hablamos sobre el proyecto de ley de reconciliación nacional y su discusión en Asamblea Legislativa, y para eso nos acompañan Eduardo García, director de ProBúsqueda, y Manuel Escalante, subdirector del IDUCA. Un aspecto, Manuel, que quería escucharte sobre esto, ya Eduardo nos daba su mención en el segmento anterior antes de irnos a la pausa, particularmente para ustedes desde el IDUCA, ¿cuáles son los puntos más complejos de este proceso de negociación? Considerando lo siguiente, el diputado Martel nos mencionó, probablemente no todo se va a obtener o no todo se va a lograr del proyecto de ley que presentaron las organizaciones, pero sí lo fundamental. Lo planteo en estos términos. Para ustedes, ¿cuáles son los puntos principales que no deben de ser eliminados o que no deben de ser dejados de lado ya en un proyecto legal de ley, particularmente que llegue al Pleno Legislativo? Sí, quizás aquí solo rescatar que en todo este proceso que hemos tenido, ¿no?, porque de una u otra manera también ha implicado el cabildeo con algunos grupos parlamentarios o con la misma institucionalidad de la Asamblea, traer a cuenta que aquí no es una lógica de poner ni parámetros mínimos ni parámetros máximos, ¿no? En alguna reunión tuvimos a alguien que nos dijo eso, el tema de, bueno, ustedes plantean parámetros máximos, piensan cuáles son sus parámetros mínimos porque no todo lo van a lograr. Pero esto no es el asunto es que lo que estamos defendiendo, porque es una situación que se les debe a las víctimas, son parámetros constitucionales, o sea, no es una lógica de mínimos o máximos, es una lógica de constitucionalidad y de cumplimiento de obligaciones estatales, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y entonces en ese marco lo que nosotros planteamos es, bueno, una ley debe de cumplir con estos parámetros. Si los legisladores quieren dar más, pues perfecto, pero no pueden en ningún momento dar menos, porque si no se estarían violando esas obligaciones constitucionales e internacionales. Y entonces en esa línea, por ejemplo, una contribución concreta que hizo el IDUCA fue elaborar unos lineamientos para la justicia transicional en El Salvador, donde están una serie de punteo de ideas, de elementos que no se deben de obviar en una nueva legislación. Y quizás me voy a detener en dos por tema de tiempo, ¿verdad?, que es donde nosotros vemos que hay mucha resistencia por parte de los diputados y que al final son medulares. Uno es el tema de la prisión, es decir, debe de haber pena de prisión en estos procesos. O sea, debe de haber una condena. O sea, si a alguien después del debido proceso se le condena como culpable, esta persona debe tener una pena de prisión. Otra cosa son, y ahí es donde podemos entrar como en el análisis, ¿no?, si hay o no beneficios penitenciarios para una persona condenada por pena de prisión. Pero la condena tiene que existir, y además porque estos, beneficios penitenciarios no se los da la ley de manera automática, sino que va a depender del comportamiento de la persona que se encuentra detenida. Porque ¿qué me vale a mí, por ejemplo, que una persona venga y pida disculpas, por poner un caso, ¿no?, a una masacre y diga, sí, yo participé, pero al día siguiente que termina el proceso judicial se va a rendirle culto a la persona que diseñó esa masacre? O sea, entonces sería una cuestión completamente, o sea, es decir, mintió en el proceso judicial al pedir perdón y luego ir a rendirle honores a la persona que le dio la orden de generar esa masacre. Entonces yo creo que son de los elementos que no basta el proceso penal y la condena, sino que tiene que haber un seguimiento posterior. Y el otro elemento que hay como una línea roja por parte de ellos y que creemos que no es racional ni es aceptado, es el elemento de la responsabilidad patrimonial. Es decir, quien cometió el daño debe ser responsable y reparar o participar en el daño. Es verdad que el Estado tiene obligaciones con las víctimas, sobre todo por haberlas ignorado durante 30 años. Pero también es cierto que quien tomó la decisión, quien disparó, quien realizó el hecho violatorio, tienen nombre y apellido. Y probablemente mucho patrimonio en la actualidad. Y por lo tanto estas personas deben de ser también corresponsables con su patrimonio para reparar estos daños, ¿verdad? Ahora, hay un aspecto acá de lo que menciona Manuel, Eduardo, que quiere llevarle un poco la secuencia, no solamente por el hecho mismo de qué tanto esto está sujeto a disposiciones y negociaciones de grupos parlamentarios, pero sobre todo por el proyecto que ustedes presentaron como diversas organizaciones de ley de reconciliación, presentaron a la Asamblea Legislativa, y el seguimiento que le llevan al tema en la comisión, subcomisión. ¿Cuáles son las posibilidades que el proyecto de ley que ustedes presentaron sea la base particular para esta etapa de deliberación? En un país ideal que pregona defender la Constitución y que tiene presente los lineamientos internacionales, ¿verdad?, tendría todo.
Tendría todo porque esa legislación no solo ha seguido el cauce legislativo a ser introducido, avalado por un diputado en la Asamblea, es la única propuesta que hay, los otros son insumos, nunca ha sido reconocido por ningún diputado, está diseñado con los estándares internacionales para el acceso a la verdad, la justicia y la reparación, ¿verdad? Ha sido participativo. Se ha conformado grupos de consulta con las víctimas, grupos reales de consulta con las víctimas, con la diversidad de las víctimas, ¿verdad? Y es una ley realmente reconciliadora, porque tiene también esa interlocución, esa participación de la víctima hacia el victimario, que en la otra ley, en la otra propuesta no aparece, ¿no? Eduardo, de la presentación, y han tenido la iniciativa de un diputado, entiendo que el diputado Juan José Martel le dio la iniciativa de ley para el conocimiento de la Comisión Política y será parte también del Pleno Legislativo, por lo menos de conocimiento de los diputados. En este proceso, ¿ustedes consideran que tienen respaldo de grupos de diputados para su proyecto de ley o les significa un cabildeo más intenso con los grupos parlamentarios? La impresión que queda es que los bloques están marcados y que los grupos parlamentarios más grandes no están a favor de su proyecto de ley, o hay diputados dentro de esos grupos parlamentarios más grandes, FMLN, Arena, posiblemente Gana, que haya una aceptación de su proyecto. Yo creo que hay diputados y diputadas a título personal, no regidos por la bancada a la que pertenecen, que ven claramente que la justicia tiene una sola línea, ¿verdad? Son personas que durante su madurez de vida han entendido lo que significa haber perdido una persona. En el caso de Probúsqueda, por ejemplo, son personas que entienden perfectamente que un niño arrebatado de los brazos de los padres, de las madres, no puede quedar impune, que lo menos que se puede hacer es reconciliar a esa familia, es llegar a abrazar de nuevamente a ese familiar, ¿verdad? Son personas que entienden que si amnistiamos ahora vamos a tener que amnistiar después también todos estos crímenes que se están teniendo ahora en la actualidad, de masacres similares, desapariciones similares, etcétera. Entonces, son personas que a título personal responden, ven con claridad, pero cuando se someten a la lógica partidaria de las diferentes fracciones, entonces el bloque se articula. A mí no me cabe la menor duda, y hemos tenido acercamiento con diferentes diputados de diferentes fracciones que estarían en la disponibilidad de apoyar nuestra propuesta. Bueno, retomando entonces esta noción que le consultaba Eduardo, Manuel, podemos ampliar un poco más. ¿Han tenido ustedes reuniones desde este periodo de tiempo, no solo antes de presentar el proyecto de ley, todavía tiempo atrás, de acercamiento, cabildeo, y como menciona Eduardo, hay posibilidades de diputados y tener como sumatoria de diferentes diputados de los distintos grupos parlamentarios sobre su propuesta de ley, o se cierra básicamente y está supeditado mucho por la línea vertical de cada una de sus cúpulas? Bueno, quizás mencionar que desde que la Corte Interamericana dio la orden de que se suspendiera el análisis del proceso de ley o del documento de la subcomisión política, porque ese fue el que detuvo de manera particular. Por lo menos desde el IDUCA no hemos recibido ninguna convocatoria o no hemos tenido ninguna oportunidad para poder interactuar con diputados. Sí. Hemos buscado la manera y hemos consultado, ¿verdad? Porque este es un tema que nosotros le damos mucho seguimiento, y en ese sentido pues le hemos preguntado, sobre todo en la parte de la institucional, cuándo se iba a reunir la subcomisión política, cuándo iban a entrar los distintos, cuándo iban a comenzar el proceso de consulta, y la respuesta siempre fue la misma, ¿verdad? Y es, mientras la subcomisión no sesione, no se puede decir que el tema se va a analizar. E incluso, al parecer, también algunos otros diputados que no forman parte de esta subcomisión tenían esa misma línea, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que durante este tiempo, no, por lo menos como IDUCA, no hemos tenido un contacto directo con los diputados, y realmente no sabemos cuál ha sido su análisis o sus distintas valoraciones sobre no solo lo que está pasando, sino lo que va a ocurrir. Porque, bueno, también hay que traer a cuenta que el día sábado de esta semana, 13 de julio, si no me equivoco, pues estaría venciendo el plazo, ¿verdad? Sí. Si es que la Sala de lo Constitucional no emite ninguna resolución en estos días. Ok, muy bien, tengo que hacer una pausa, y al regresar en el último segmento hablemos un poco de cuáles son los retos o cuál es la oportunidad para el nuevo gobierno discutirse este tema en concreto de la Ley de Reconciliación Nacional. Volvemos en minutos.
Último bloque de esta segunda parte de República, que hablamos del proyecto de ley de reconciliación nacional. Nos acompaña Eduardo García, director de ProBúsqueda, y Manuel Escalante, subdirector del IDUCA. Ahora incorporemos otro elemento relevante, Manuel, en esta discusión. En sus primeros días en el ejercicio de la presidencia, Nayib Bukele pues convocó a Casa Presidencial a familiares de las víctimas y también remitió una nota a la Comisión Política solicitando un amplio proceso de consulta. Desde su perspectiva, ¿cuál es la opinión de esas primeras acciones del presidente sobre este tema? A mí me parece que por lo menos el mensaje que he lanzado es, digámoslo así, en contra del modo de proceder y del producto que venía trabajando la Asamblea Legislativa, porque básicamente sus mensajes han sido pues en el sentido de, bueno, ese proyecto de ley no reúne los estándares, ¿verdad? Y lo segundo es, el proceso no ha sido plenamente consultivo, no ha sido completamente transparente, y entonces hágase transparente. Hoy por hoy, por lo menos, no hemos identificado que él haya presentado alguna propuesta o algún modelo específico, ¿no? Es decir, se ha puesto más a analizar, digamos, o a señalar lo que se ha venido haciendo mal, pero habría que ver cuál es la propuesta o cuál va a ser su valoración o evaluación sobre lo que se produzca, ¿no? En esta etapa concreta. Lo único que yo quería aprovechar, ¿no? para hacer, porque tiene que ver también con la presidencia, es que también el presidente o la presidencia tiene que saber, bueno, que esto, repito, es un asunto de una deuda de 30 años, ¿no? Y una deuda histórica, digamos, de 30 años y una deuda judicial de hace 3 años. Digo esto porque en ese sentido creo que debería haber un apoyo también a aquello que permita que las cosas se hagan mejor. Por ejemplo, los demandantes de la inconstitucionalidad pidieron que se extendiera el plazo por 5 meses, es decir, que se fuera hasta diciembre, sí, para tener más tiempo de la consulta, mejorar la metodología, pero también para extraer, digámoslo así, y esa es mi interpretación, esta discusión a un asunto que también puede ser muy determinante para el país, como es la discusión del presupuesto general de la nación. O sea, a mí me llama la atención que los diputados, en lugar de aprobar, darse más tiempo, 5 meses, y apoyar a los demandantes, dicen que solamente piden 3 meses. Pero si vemos los tiempos, claro, los 3 meses estamos en octubre, que justamente es el periodo en donde se va a discutir el presupuesto general de la nación, que sin duda lo va a necesitar la presidencia de Nayib Bukele, ¿verdad? Entonces, lo que quiero traer a cuenta es que, bueno, habrá que ver, y eso también es un llamamiento a la Sala de lo Constitucional, para que vea que los tiempos son importantes por las dinámicas del país. O sea, ponerlo en octubre podría generarse una situación en donde las negociaciones sean más turbulentas. Dejarlo en diciembre puede ser darle tiempo a un asunto que requiere su tiempo como debe ser. O corre el riesgo también, Manuel, de tener los 5 meses y luego, como te consultaba, se puede solicitar otra prórroga dependiendo de las condiciones, y solo incorpora este elemento. Es una coyuntura también un poco complejo, de mucho trabajo para la Comisión Política, porque están en proceso de elección magistrados del Tribunal Supremo Electoral, ya se abrió convocatoria para Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, sí, presupuesto, presentación de paquete fiscal, es decir, la agenda legislativa va a estar bastante pesada en lo que resta del año. Sí, la agenda legislativa y la nacional. Yo creo que el tema de las prórrogas habrá que ver. Yo en lo particular o en lo personal pienso que esta prórroga era innecesaria en el sentido que pues realmente no había justificación sustancial, digamos, en función de que había, digamos, motivos justificados, ¿verdad?, para solicitarla. Sin embargo, pues si es pedirla para poder tener un mejor producto, pues mejor demos esa prórroga. Pero ahora bien, ese plazo de prórroga, la Asamblea Legislativa tiene que utilizar el tiempo de manera eficiente y eficaz, porque no vale que de repente lleguemos al día último y estén pidiendo otra prórroga después de no haber hecho nada, ¿no? Ok, ahora hay un asunto, Eduardo, que quiero también consultarle en función de la primera pregunta que le hacía a Manuel iniciando este segmento, por las primeras acciones del nuevo gobierno y este gesto del presidente de la República de invitar a familiares de las víctimas a Casa Presidencial y esta comunicación. ¿Ustedes consideran como aliado al nuevo gobierno sobre este tema en particular? Yo creo que el presidente ha tenido buenos gestos.
¿verdad? El retirar un nombre, aunque no haya sido de la manera más idónea como se ha retirado, pero ha sido el primer presidente que lo ha hecho, ¿verdad? El reunirse con las víctimas del Mozote, aunque no se haya reunido con la generalidad de las víctimas, son buenos gestos, ¿no? Yo creo que el presidente lleva 30 días en el Ejecutivo, ya va siendo hora de que su personal, los asesores que tiene, le vayan informando también de otra serie de amparos, de habeas corpus, donde también tiene que ver la presidencia. El presidente debe analizar también los buenos gestos que hicieron otros presidentes anteriores de cara a las víctimas, como el decreto 204, donde se estaba reparando simbólicamente a las víctimas, donde había un programa en Canal 10 de Memoria Viva, donde había una iniciativa por parte del Estado de dar atención psicosocial a las víctimas, ¿verdad? Donde había una parte de resarcimiento hacia los jóvenes y mujeres reencontradas, ¿verdad? Donde había una comisionada presidencial de derechos humanos, donde había una comisión nacional de búsqueda de niños, que además viene de sentencia de la Corte Interamericana, y donde por primera vez en la historia del país, por decreto ejecutivo siempre, se había instalado una Comisión Nacional de Búsqueda de Adultos, ¿no? Que debería haber sido acompañada también de una ley de banco de perfiles genéticos para identificar a estos adultos que vayan a aparecer mediante sumaciones. Entonces, como ven, el panorama es mucho más amplio. Yo sé que el presidente ha estado muy ocupado en los primeros 30 días de su gobierno. Ahora ya va siendo hora, ya que se va acomodando en la silla, ¿verdad? Va siendo hora que sus asesores le apoyen y vaya viendo más allá de lo que tiene delante, de una sentencia que ha sonado mucho y muy merecidamente, como la del Mozote, y vaya viendo la amplitud del bosque, no solo el palo que tiene delante, ¿no? Tenemos 3 sentencias de niñez desaparecidas, hay varios decretos que han quedado ahí y uno de ellos ha sido suspendido porque se creó la Secretaría de Inclusión Social, cesó, ¿verdad? No se está reuniendo el Consejo de Víctimas, que sí satisfacía más de 6.000 víctimas censadas. En fin, toda esta complejidad es lo que es necesario ahora que nos vayamos sentando junto con las organizaciones, como se hizo con la presidencia anterior, para ver cómo se van a seguir manteniendo estos avances en materia de derechos humanos y algunas de ellas cómo se pueden mejorar, que ese sería el reto que yo le lanzara, ¿no? Cómo mejorar los pocos avances que se han tenido. Cierro con esto, Eduardo. La consulta es, ¿ustedes consideran en la medida de ciertas actividades que realiza el gobierno, si está cercano y está en favor de esta solicitud de las organizaciones, pero desde su perspectiva recién empieza un mes en el ejercicio, cuáles serían como las principales acciones o los primeros pasos en estos días para que se den muestra del avance que desde el gobierno se puede hacer de este proyecto de ley y sobre todo de la complejidad que eso significa? Bueno, ahorita tiene la incertidumbre a cientos de familias que pusieron denuncias en la Comisión Nacional de Búsqueda de Niñez y que han puesto denuncia también en la CONABúsqueda, que no están siendo atendidas porque no saben el personal que está ahí investigando con los archivos, ¿verdad? Y viendo el paradero de estas personas, ¿no? Y además son 2 comisiones con carácter eminentemente humanitario. No hay una acción penal que se derive de ello porque son decretos ejecutivos, ¿no? Si fueran decretos legislativos, así debería ser, que hubiera una sanción penal detrás, ¿no? Tiene una comisionada de derechos humanos que no está renovada, que era la persona que se establecía como enlace entre las organizaciones que tienen sentencia en la Corte Interamericana para darle seguimiento o cumplimiento, ¿no? Recordemos que desde el 2005 está la sentencia en la Corte Interamericana del caso de las hermanitas Serrano Cruz y que todavía sigue inconclusa, ¿no? Entonces, ahora tenemos 4, si le sumamos la del Mozote, que también sigue inconclusa y habría que dinamizarla. Muy bien, quiero darle las gracias por haberme acompañado, Eduardo. Ha sido un gusto, gracias por haber estado con nosotros. Manuel, también gracias. La invitación está hecha para que nos acompañe en próximas oportunidades y llevarle la pista, la secuencia del trabajo de la subcomisión de la Asamblea Legislativa y posteriormente cuando ya sea parte de la deliberación del Pleno Legislativo. Ha sido un gusto, será hasta mañana, 6:30. Tenga un buen día.